Hola, buenas tardes. Hoy os voy a hablar del proceso de elaboración del yogur de frutas. Para explicaroslo mejor, primero empezaremos explicando el diagrama de flujo. Por una parte tenemos que separar lo que es la producción de la mermelada y por otra la producción del yogur. Para hacer la mermelada, en un mismo tanque se tiene que adicionar azúcar y la fruta inspeccionada previamente. Toda esta se va a llevar a una mezcladora en la cual se le añadirá el azúcar, los colorantes, el agua, los saborizantes y los estabilizantes. Por otra parte, pasamos a la elaboración del yogur, en la cual en una mezcladora se le echa la leche y la nata en polvo. Se lleva la pasteurización y a la homogeneización y finalmente al tanque de fermentación, donde se le añaden las bacterias vivas para que fermenten. Llegadas a este punto, por una parte tendremos lo que es la mermelada y por otra el tanque de fermentación con las bacterias vivas, las cuales las tendremos que llevar a otro tanque donde se mezclarán y así se hará la mezcla entre la mermelada y el yogur, y luego se llevará todo este producto a la línea de empaquetado. Entramos en la elaboración en la parte de la etapa del mezclado, donde, como acabamos de explicar, nos encontramos por una parte con la mermelada, que la forma el agua, la fruta, el colorante, los saborizantes y los estabilizantes, y por otro lado el yogur, que se ha formado a partir de la nata y la leche. Estos dos componentes se mezclan en la mezcladora y finalmente obtenemos el yogur con la fruta. Entre todos los problemas que se pueden dar en esta etapa, nos hemos centrado en tres. Por una parte estaría tener un problema con los estabilizadores que afectaran en la grumosidad del yogur final que se fuera a formar. Luego, por otra parte, tenemos un fallo en el control de la temperatura que pudiera, pues, por una parte, no realizar la pasteurización o por otra parte, matar las bacterias vivas que sí que necesitamos que hagan la fermentación. Y por último, en el que nos vamos a centrar, que hay alguna alteración microbiológica que haga que haya bacterias no deseadas en este yogur final. Para evitar que nuestro producto esté alterado, en este caso que el yogur de frutas esté alterado, nos tenemos que fijar en el diagrama causa y efecto, que se basa en las 6M, las cuales son la maquinaria, la mano de obra, el método, los materiales, el medio ambiente y el mantenimiento. Pasaremos primero a explicar lo que nos tenemos que fijar en la maquinaria, donde tenemos que observar tanto el tanque, las aspas, como el tiempo y la temperatura. Por otra parte, en los materiales para producir el yogur de frutas, nos tenemos que fijar tanto en la fruta podrida, la leche contaminada, como los estabilizantes. En la mano de obra tenemos que fijarnos en el control de la temperatura y en la limpieza del tanque. En el medio ambiente, en el aire que nos rodea. En el método, la mezcladora, ya que, como hemos dicho antes, puede tener problemas. Y en el mantenimiento, la limpieza previa a la elaboración y después de la elaboración. La presencia o ausencia de microorganismos viene marcada por una temperatura adecuada. Para erradicar los posibles microorganismos tenemos, por una parte, el control de la temperatura, la limpieza del tanque o la utilización de azúcar que inhibe la presencia de microorganismos. El plan de monitorización en la elaboración del yogur se basa en las 5 W: why, when, where, who y how. Why, la temperatura evita la presencia de microorganismos no deseados durante el proceso. Where, en la mezcladora. Who, la persona encargada de controlar la temperatura durante el proceso. Y how, controlando la medición de la temperatura.